Muy buenas Nakels, bienvenidos al canal. Yo os traigo una configuración de titán de Thor que nos va a permitir calcinar con el martillo. Sí, cada lanzamiento va a calcinar, aparte de la explosión calcinante que hará nuestro exótico, y podremos devolver el martillo a nuestra mano. Ya estáis viendo que podemos hacer explosiones sin parar y comernos toda una sala con 3 martillazos. Es una locura. Y lo mejor de todo, vamos a ir con Fashion de Thor, el poder de Thor, de llamar al martillo, lanzarlo, hacer super explosiones y podemos recargarlo en caso de que lo perdamos gracias a nuestro automático que hace bastante pupa y hace igniciones por todas partes. Para esta configuración impresionante de Thor, vamos a ir con subclase solar obligatorios porque necesitamos martillo arrojadizo. Aspectos, obviamente, llamas rugientes para hacer más daño con las habilidades y Sol Invictus, golpes finales con habilidades y enemigos que estén calcinados, crea puntos solares que calcinan, tenemos restauración si pasamos por ahí. Fragmentos, ascuas ardientes, muy importante. Matar enemigos calcinados crea espíritus de fuego y nos da energía cuerpo a cuerpo. Ascuas de antorcha, el melee nos da radiante, el martillo nos da radiante. Ascuas de ceniza, aplicamos más calcinación. Y ascuas de carbonización, las igniciones esparcen calcinación. Molaría también ponerle incluso ascuas de erupción para que la ignición sea más grande, pero ya veréis que con el artefacto podemos sacarle mucho partido para hacer más o menos el mismo efecto. ¿Qué armas vamos a llevar? Estamos obviamente jugando con una configuración de cuerpo a cuerpo, aunque un arma impresionante es Cerillero de Tommy. Este arma de por sí es un automático muy importante para el artefacto. Si disparamos durante un rato, sobrecalentamos el arma y calcinamos, y si disparamos sin apuntar, calcina menos. Aparte, los golpes finales, si tenemos el catalizador, los golpes finales nos va a curar y el fuego prolongado es lo que va a calcinar al enemigo. Vale, de por sí el arma no calcina por lo que veo, es con el catalizador lo que calcina, así que es importante. Igualmente, de alternativas, podéis ir con Lanza Polaris, podéis ir con otras armas que calcinen, como el Explorador Cabal de Celador Quemador Celeste, creo que se llama, o algo así. Igualmente, podemos ir con algún arma de cañón de mano, escopeta o escopeta, con puñetazo 1-2 para hacer más daño con el martillo. Para la pesada llevaremos cualquier cosa que queráis, así que realmente poned lo que queráis. Ahora vamos con lo que es la armadura. Obligatorios, set de armadura de la mazmorra Foso de la Herejía con 4 piezas. Con 2 piezas, hoja de la apostasia, al hacer un remate, la siguiente vez que nos dejen la vida al rojo, nos curaremos. Y, muy importante, con 4 piezas, mientras tengamos radiante, restauración o curación, tus golpes cuerpo a cuerpo, los impactos van a hacer explosiones que calcinan. ¿Sí? Vamos a poder calcinar con nuestros cuerpo a cuerpo. ¿Y por qué va guay? Porque con el exótico Panoplia de Melas, recoger espíritus de fuego o golpes finales rápido solares nos convierte en maestro forjador, y mientras tengamos este bufo podemos recoger el martillo que lanzamos. Importante, si tiramos el martillo y vemos que brilla de color blanco, diría, blanco, amarillo, si vemos que brilla y llamamos el martillo en ese momento, va a hacer una segunda explosión. Así que vamos a calcinar bastante con esto, va a venir bastante bien. Obviamente nos interesa llevar todo el cuerpo a cuerpo que podamos, todo a cuerpo a cuerpo. Por lo demás, 30 es el mínimo de estadísticas para que no tarde 4 horas en recargarse. Vamos con 2 manos a la obra, generamos más energía de super con los golpes finales cuerpo a cuerpo. Localizador de pesada, va muy bien, o de especial. Aquí vamos a poner con mano de hierro importante, no os confundáis, que casi la lío yo. 2 modificadores con mano de hierro, que los golpes finales cuerpo a cuerpo crean orbes de poder. Pondríamos un tercero incluso, si tenéis capacidad para crear orbes cada segundo. Y vamos a ir con la pechera, resistencias al daño. En las botas, 2 oleadas de armas solares y ya estoy mejor, que la vida se empieza a regenerar al recoger un orbe de poder.
Por último, 2 hidrataciones temporales para que las cargas de armadura duren más tiempo. Y acercamiento, que usar la barricada nos da un poco de energía cuerpo a cuerpo por si la perdemos. Ya sabéis, si perdemos el martillito, podemos usar la barricada. Igual que pasaba en muchas configuraciones, hay muchos artefactos diferentes. El que más me ha gustado a mí para esta configuración es Diario del Cazador. Fuego prolongado, hacer daño continuado con automáticos, nos da resistencia al daño, muy bueno. Sustrato de difusión de energía nos da resistencia al daño a todo, aunque es poquito. Orbes radiantes, pues como dice el nombre, recoger un orbe de poder nos da radiante. Esto muy importante, fulminación solar, hace que las igniciones hagan más daño y lleguen más lejos. Así compensamos en nuestra configuración. También autocargador de apuntado, matar enemigos con automático, no recarga el arma y aumenta temporalmente el daño. Aparte, rompe escudos. Si tenemos algún bufo de radiante, en nuestro caso, la granada se recarga más rápido y hace más daño. En este caso, nos interesa que recargue más rápido para curarnos. Contra energía, finalmente, parar a un campeón nos da energía de la habilidad menos cargada. Siempre podéis cambiar algún modificador que nos guste, ¿vale? Podemos poner incluso sifón elemental, podemos sacarle bastante partido. Esto ya depende de cada uno, ya os pondréis una cosa, os pondréis otra. Estamos en el campo de tiro porque voy a explicaros qué tenemos que hacer para que esta configuración sea espectacular. De primeras, hacer daño en automático nos da resistencia al daño. Si seguimos disparando calcinamos. Con el catalizador, obviamente. Y golpes finales nos curarían si estamos siendo quemados. Lo que nos interesa es, básicamente, matar enemigos calcinados, ¿vale? Es importante matar enemigos calcinados, porque matar un enemigo calcinado va a crear espíritus de fuego. Recoger espíritus de fuego o golpes finales rápidos solares nos da maestro forjador a la izquierda de la pantalla. En el momento que usemos el cuerpo a cuerpo, esto empezará a bajar. El cuerpo a cuerpo nos interesa que al golpear a un enemigo, ¿veis ese momento que brilla el martillo? ¿Os fijáis? Ese momento que ha brillado, en ese momento tenemos que llamar el martillo usando el cuerpo a cuerpo otra vez para que vuelva. Fuera de eso, cada vez que damos martillazos ya veis que empezamos a calcinar. Bastante guay. Al devolver el martillo podemos calcinar un poquito más, podemos hacer igniciones. Las igniciones van a seguir esparciéndose gracias a lo que llevamos. Así que vamos a hacer mucho caos con esto. Ya estáis viendo que es bastante espectacular la que podemos liar. Y Maestro Forjador es tan fácil como recoger espíritus de fuego, es la manera más fácil de recargarlo. Por lo demás, a divertirse. En el ocaso, la terminal de perspicacia, máxima dificultad, para ver qué va esta configuración, a ver qué tal va. Estamos en solitario, obviamente. He cambiado un poco a un automático para tener un poco más de antibarrera, para no depender demasiado de la pesada. Así que empezamos con los golpes finales, con el automático. Tenemos que calcinar, o sea que lo suyo es con el automático empezar a disparar al aire, pero bueno. Ahí tenemos un barrera, tenemos 2 barreras. Lo malo es que, es lo que digo, tendría que haber traído otra cosa. Menos mal que el automático lo rompe fácil, pero bueno. Ahí tenemos el melee. Vamos a aprovechar para ir tirándolo. Se lo tiramos a él también. Le quitamos la barrera. Ahí está, cuerpo a cuerpo. Y debería hacer una ignición ya con esto. Ahí está, ignición, va a esparcir calcinación. Ahí está. Vamos a tirar el martillo por ahí. Mira, mira, mira cómo destruye la calcinación. Está guapísimo. Dios, el daño que le ha hecho ese martillazo a ese bicho. Madre mía. Madre mía, cómo se nota que el martillo está cargado. Cómo se nota que el martillo está cargado, tú. Qué barbaridad, cómo pega esto. Dios. Bueno. Esperaba sufrimiento, sobre todo con esos primeros barreras, pero sí, cuando cargas el martillo... Ahí está. Lo podemos tirar a esos de ahí. Ahí está. Y pillamos el espíritu de fuego. Tenemos maestro extendido. Ahí está. Podemos matar a estos un poquito calcinando. Ah, no, que me equivoco de arma. Pero no os preocupéis, porque si pillo esto... Ahora ya tengo esto cargado y hago ¡pum! Y vuelvo aquí el martillo. ¡Toma! Y ahí vuelve a mi mano. Y aquí hay más enemigos. ¡Toma! Y ahí vuelve a mi mano. Dios, cómo mola. Y ahí hay más. ¡Toma! Y ahí vuelve a mi mano.
Y ese realmente le tiro el martillo, pero ese se moría solo prácticamente. ¡Tomad! ¿Cómo va teledirigido el martillo? ¡Qué brutalidad! ¡Ah! Bueno, va teledirigido, pero tampoco tanto. Va teledirigido, pero no lo flipemos. Que tampoco va tan teledirigido. Vale, cuidado con el barrera. A ver si le podemos dar aquí un poquito. Hombre, temblores cinéticos va muy bien, para quitarle las cosas. Podríamos matar a estos de aquí atrás antes de que nos maten ellos a nosotros. Ahí está. Le quitamos la barrera. Podemos darle a este martillazo. Y a este ya le podemos tirar martillazos guapos. Ahí está. Ahí está. Y esto hará una ignición. Podemos darle ahí golpes y llamamos al martillo. Bien, bien, bien. Mira los orbes que hemos creado también, quitándole la barrera. Podríamos aprovechar y tirar la super, pero bueno. Aquí vienen unos cuantos enemigos. Que voy a tirar un pepo ya todo por saco. Ahí está. Ya que lo tenemos. Y ya que me obligáis a tirar el martillo. Ahí está el martillo. Uy, me he asustado, Digo, ¿dónde está? ¿Se la han llevado? ¡Toma! Vale, vamos a alejarnos con cuidado. Que no nos meta el pisotón. Ahí está. Y os voy a tirar la super, sí. La super está muy bien. La super es sabrosa. ¡Tomad! Aparecen sí, creo. Imparables, ¿no? Sí, ahí está el imparable, sí. Efectivamente. Sale un imparable. Pero no pasa nada porque con mis martillos solares bastante heavy. Ahí está. Le tiro pepos. Ahí está. 4 pepos y ala, arreglado. Vale, vamos a darle al jefe. Así le damos una balita. Así como que no quiere la cosa, Y vamos a intentar cargar rápido esto. Aunque va a caer una bola del cielo. La bola... Podríamos hacer una ignición. Es un imparable, o sea, perfecto. Vamos a hacer una ignición ahí en medio. Ahí está. Ahí hacemos otra. Y aquí ya vamos con cuidado con los bichos. Vamos curándonos, nos curamos, nos curamos. Nos curamos, nos curamos, nos curamos. Bien, bien, nos hemos curado ya bastante. Y ahora martillo. Bien, bien, buen martillazo. No, se ha quedado pillado. ¡Ah! Toma, martillo. Y lo recojo. Y te lo tiro otra vez. Y explosión e ignición. Toma. Y ese fuera también. Dios. Cómo me flipa esta porquería, Madre mía. Cómo quita de vida. Vamos a intentar ir con cuidado aquí, que hay muchos jamoneros. Y el barrera, chicos. Está el barrera. Madre mía, la que me van a pegar aquí. ¡Corre! Deposita. Vámonos. Vámonos. ¡Ah! Toma. Bien. Vamos a ir con cuidado aquí. Calcina, 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 calcina. Ahí, ahí nos curamos un poquito. Bien. Bien, 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 bien. Y le damos a ese barrera. Buah. Pasa mucho con los barreras que se queda medio pillado esto. Que no pasa nada, que hago así. Ahí está. Y le quito la barrera así. Ya está. Ah, que hay otro. Anda. Que hay otro más. ¡Qué pillín! Que estaba... Se lo tenía escondido el barrera. Vale, pues te doy así. Y barrera. ¡Hala! Te puedo rematar y todo. Ahí está. Y ya lo que queda realmente con un poquito de martillos. Estoy viendo otro barrera por ahí, igualmente. Vamos a ir a por el imparable un poquito. Aunque el barrera es de minigun. Maldito barrera. Ahí está, llamamos al martillo de nuevo. ¡Toma! Y llamamos al martillo de nuevo. ¡Toma! Uf. Dios, es que esto de que el martillo calcine impactando es posiblemente el mejor set de armadura para esto. O sea, al exótico le faltaba eso, calcinar con los impactos.
La verdad que ha sido buena idea poner ese set de armadura. Lo que no va a ser buena idea meterme aquí de lleno sin antes limpiar un poco, la verdad. Porque como no limpie, me van a dejar aquí cojo. Ahí está. Puedo quitar la barrera. Y ahí le sigo dando impactos. Ahí está. Ahora, automático. Ahí está. Y te doy así con el subfusil. Bueno, fusil automático. Que te va calcinando. Ahí está, bien, bien. Sí, señor, sí, señor. Vosotros dejadme un segundo. Ahí está. Bueno, se han ido a colar todos los bichos que había, ¿no? Han decidido todos los bichos que había pequeñitos a venir aquí. Vale, ahora ya podemos capturar. Voy a perder maestro forjador, pero no pasa nada porque con esto de aquí delante lo recupero. Ahí está, ignición. Le damos otro martillazo. Lo recogemos. Otro martillo. Es que está muy bien porque es seguro, ¿eh? Podemos estar aquí atrás. Si no se lo esquiva. Ahí está. Ahí está. Luego podemos darle un poquito así con esto. Le podríamos dar con la super también, ¿eh? Es más rápido. Hacemos bastante daño con la super. Ahí, ahí, ahí. Buen daño, ¿eh? Vale, ahí hemos hecho igniciones. He creado un espíritu de fuego por ahí, pero me interesa crear uno más cerca. Voy a pillar esto de aquí. Ahí está, ya lo tengo. Y ya puedo tirar martillitos. Ahí está, ignición. Buena ignición. Vale, y capturamos. A ver si puedo matar a esos de ahí. Devuélveme el martillo. Ahí está. Devuélveme el martillo. Que se lo quieren quedar. Ahí está, fuera, fuera, fuera. ¡Atrás! ¡Atrás todo el mundo! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás, Satanás! Y tú también. Dios. Cómo mola las igniciones que mete esto, ¿eh? Encima cuando lo devolvemos explota otra vez. Mira, 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 esta ha sido buena, ¿eh? Esa explosión es buena. Y esta también. Dios. Ahí en medio. No, quiero darle al jefe, al jefe. Ahí, ahí. Buena, 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 buena. Sí, señor, al jefe. Buenas igniciones guapas ahí. Madre mía. ¿Atrás? Otra. Buena, buena. Esa ha sido buenísima, ¿eh? Una más y podríamos hacer ignición. A ver si la acierto, porque es un poco complicado. Ahí hemos acertado. Ahí hemos fallado. Y tendríamos que cargar el martillo otra vez. Creo que es tan fácil como venir aquí y ya tengo el martillo. ¡Toma! Ahí está. Dame el martillo. Ahí está. ¿Vale? Y una más. ¡Ignición! No, una más. ¡Una más! No te resistas. No te resistas. Se le ha ido todas las cargas. Se le ha ido todas las cargas. Pero lo hemos matado. Madre mía, mandaron las recompensas antes de que se abra el cofre. Está guapísimo, mira. ¡Buah! Y ahora digo... Ahora digo que... Ahora digo que no vuelve, ¿sabes? Que no vuelve el martillo. Ahora sí. Claro, tiene que tocar alguna superficie primero, claro. Si no, no vuelve. Para el fashion de Thor, que yo creo que ha quedado increíblemente bien, vamos a ir con el casco, diseño de Navidad, yelmo brillo dendrítico, con el shader golpe de Mjolnir, que pega un montón. Los brazos es el exótico panoplia de melas, con el diseño guanteletes guardia dracontina, que creo que es de una temporada, con el shader golpe de Mjolnir, para darle el efecto de cota de malla. La pechera, sí o sí, diseño de Star Wars Darth Vader con moda surcanubes. Y tenemos que ir con la banda, distintivo, capa, para que me entendáis, del mismo tipo de Darth Vader para crear la capa. La cual va a ir con el shader de sucesión de la nueva monarquía para que la capa sea roja y lo otro lo más sutil que se pueda dentro de lo que cabe. Botas van a ser diseño, yelmo jinete sin ley, se puede comprar en una de las tiendas que hay en medio de la torre con toque neblinoso.
y tendríamos este pedazo de fashion espectacular. Pues espero que os haya gustado esta configuración. Ya habéis visto, bastante daño, bastante habilidad, bastante curación y lo mejor de todo, malditos martillos arrojadizos que vuelven a la mano. Como siempre, espero que os haya gustado y Knuckles, Knuckles.